grabar, para que ustedes empiecen a procesar la información que obtuvieron del primer cuestionario. El segundo ya lo aplicaron, chicos. ¿Cómo van con la aplicación? Platíquenme, Pues, por favor, los equipos. es el que subimos, ¿no? Que decía que la empresa que teníamos que analizar. Perdón, ya no lo entendí bien porque se entrecortó un poquito. Digo que si el primer cuestionario es el que dejó de tarea, bueno, la actividad que subió a Classroom, que es de École. la empresa a analizar, ¿no? Exactamente, todos van a ser de la empresa analizar, todos, ¿no? Esos son todos los cuestionarios que vamos a hacer. El primero, ese se supone que ya lo habían aplicado, ¿no? El de la circularidad. Ya nada más vamos a ver cómo vamos a ir procesando esa información para presentarla. Pero del anterior, del de transparencia, ya lo aplicaron. ¿Cómo les fue? Dice Luis Alberto. Hicieron los cuestionarios, pero al momento de querer obtener los resultados no nos salen. Ajá, sí me dijeron que del primer cuestionario no da como los resultados, se queda como trabado, ¿no? Justo, pero sí lo hicieron, ya hicieron sus impresiones de pantalla y entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a procesar esa información, ¿vale? Pero del segundo, el de transparencia, ¿ese ya lo aplicaron? En eso andamos, profesora. De hecho, igual en mi equipo, hoy y mañana vamos a ir a la empresa para terminar de aplicárselos y nos invitaron a que viéramos su proceso. Órale, qué padre, muy bien, está muy bien. ¿Y los demás equipos, chicos? ¿Cómo van? Eso no sé si es que ni siquiera lo han aplicado o apenas empezaron o qué pasó. Ok, bien, vamos a ver un documento que es de Semanat, se los comparto por aquí la liga y lo vamos a ir viendo. Les decía yo, bueno, para poderlo ver directamente en el sistema de auditorías ambientales, pues tendríamos que tener acceso al sistema, es decir, ingresar como tal una empresa para su proceso de certificación para poderlo ver, pero lo bueno es que nos lo tienen en un documento aparte para irlo revisando, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Es déjenme ver en qué página está. Esta es la 17. El documento como tal se llama justamente Directrices del Proceso de Certificación Ambiental. Viene todas las definiciones de lo que es esta certificación, qué tipo de certificación obtienen. Vienen los modelos, ¿no? Que son los formatos, que se supone que son los que tenemos acceso a partir de que entramos ya ahí al sistema. Vienen algunas otras términos que vimos la vez pasada sobre los formatos que se requieren para tener derecho a trámite, cuáles son los tipos de certificaciones que se pueden obtener dependiendo del tipo de actividad, qué sucede, ¿no? Si se requiere a lo mejor más tiempo, a lo mejor todavía no se terminó de levantar el inventario, o nos dice como tal que para tener la certificación nos falta a lo mejor cumplir con alguno de los pasos. Entonces, ¿qué pasa con las prórrogas? ¿De cuánto tiempo son? Que son de 40 días, etc. Si hay algunas cuestiones que no se pueden solventar o que necesitan de más tiempo, ¿no? También cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento de verificar que se esté cumpliendo el plan de acción, los criterios específicos de la información que se levanta,
También en materia específica de residuos, todos los tipos de residuos que puede haber. Y si existe impacto, por ejemplo, en vida silvestre, si hay riesgos ambientales, tal cual ya el impacto ambiental, los expedientes que va a llevar Profepa y la información del auditor ambiental. Recuerden que dijimos que era tripartita, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros justamente el formato que se encuentra acá, ¿no? Este es el que se accede cuando se entra al sistema de auditoría ambiental en línea, el que vimos la vez pasada. Y este es el cuestionario que va a estar haciendo para identificar la información que ya se tiene. Déjenme luego un poquito más grande. Para que lo vean bien. Un poquito más, ahí está. Ok, va a empezar por grandes temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los temas de atmósfera. Identifica cuáles son los tipos de emisiones que se tienen, si es que tiene impacto en alguna de ellas. Obviamente, por eso es que decimos, un auditor ambiental tiene que levantar la información, porque ellos son quienes van a levantar, ¿no?, esta información de cuáles son estas emisiones específicas. Y se registra la cantidad y dependiendo de si hay posibilidad de disminuir o no, pues se va marcando aquí en las revisiones, ¿no?, cómo va mejorando, cómo van reduciéndose esas emisiones. Tenemos después lo que respecta a agua, a suelo, la parte de los residuos. Puede ser que algunos de estos residuos pues no incurren en ellos, ¿no? Por ejemplo, residuos peligrosos o de manejo especial, ¿no? Pues son los residuos comunes y corrientes. Entonces nada más se marca esto. También levanta información sobre el impacto en energía, qué tipo de energía usa, eléctrica, gas natural, combustible, etc. ¿Cuánto se tiene destinado para obtener el certificado? Esta parte, recuerden que el certificado como tal es gratuito. Lo que se paga como tal, pues es las modificaciones que se tienen que hacer para poder alcanzar esa disminución que se propone, ¿no? Porque aquí en la parte de observaciones, o sea, son las mismas empresas o los mismos auditores los que señalan cuáles de estas emisiones o de este tipo de impactos tienen potencialidad de reducirse. Entonces también se va marcando a medida que van pasando cada 2 años, cuáles de estos efectivamente ya se han alcanzado esa reducción. Esta información viene como tal ahí, obviamente se tiene que levantar y eso viene aquí en la parte, déjenme ver, donde nos especifica el tipo de criterios que se van a considerar, ¿no? Empieza aquí en la 33. Ah, pero aquí no le veo. Acá está. Ok, aquí vienen, por ejemplo, las cuestiones que se pueden presentar, ¿no? Uno, pues si cuentan con autorizaciones. Si además también tienen descargas que están fuera de la norma, ¿cuánto es lo que se tendría que pagar? Se revisa en particular si sí está atendiendo a la legislación actual, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Que es la que especifica, bueno, si la descarga supera tal norma, entonces hay unas condiciones especiales, ¿no?, que tienen que cumplirse. Y cada uno de los temas, pues justamente va a estar sustentado en cuál es el tipo de impacto que se puede tener, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, bueno, si es solamente suelo afectado, si es suelo contaminado, y si se considera como un pasivo ambiental. Pasivo ambiental se refiere a que tiene afectaciones en el suelo, aunque no es propiamente contaminación, ni, por ejemplo, un desmonte que sea una afectación.
Si simplemente, por ejemplo, por la misma ocupación, pues como tal ya no se maneja o ya no tiene, por ejemplo, el suelo posibilidad de ser un absorbor de agua o de que ahí, por ejemplo, continúen las especies que anteriormente estaban. Y además también se señala, en el caso de algunos tipos de residuos, por ejemplo, si requiere su plan de manejo de residuos, ¿no? Y cuáles son las normas que atienden. Entonces, si ven esta información, pues justamente se va revisando y como está normada, se va especificando qué es lo que tiene que hacer el auditor ambiental para levantar esa información específicamente, ¿no? Si tiene que revisar alguna norma, si tiene que revisar alguna ley, si por el tipo de impacto que tiene que llevar a cabo una acción adicional más, ¿no? Y bueno, esa parte es relevante porque justamente va a implicar que para poder obtener la certificación ambiental requieren de hacer ciertas modificaciones que por lo menos se adecúen a las normas y a las leyes, ¿no? Es como lo mínimo. Tiene que cumplir con la norma y la ley para poder obtener su certificado, que además también van teniendo diferentes niveles de certificado, ¿no? Por ejemplo, el inicial, que cumple con la norma y es la primera vez que lo obtiene. Y cuando van ya refrendándolo cada 2 años, ya se hace esta revisión de efectivamente cuánto empezaron a disminuir esos impactos, cuánto se ha logrado disminuir para que ya no tengan esos impactos tan negativos, ¿no? Bueno, vamos a revisar entonces ahora la herramienta con la cual vamos a vaciar la información de nuestro primer cuestionario. Si terminamos de revisar lo referente a ¿cómo se llama? Ay, a lo de la Ciudad de México, ¿verdad? Según yo. Porque habíamos revisado lo de Semarnat a nivel nacional y no recuerdo si sí revisamos. A ver, déjenme ver. Sí, según yo sí terminamos de revisar, ¿no? Porque además lo revisamos directamente en la página. Si acaso algunas notitas, ¿no? De esto que nos hablaba de a nivel nacional, cuáles son los tipos de temas de impacto ambiental que hay, ¿no? Ok. Entonces dejo de compartir y les voy a compartir la otra presentación para vaciar la información. Acá está. Ok, la herramienta que vamos a usar para poder vaciar la información de lo que obtuvimos va a ser un FODA, que se llama así justamente por sus iniciales, ¿no? Que nos muestra cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En la parte verdecita tenemos los que se consideran aspectos positivos, ¿no? Las fortalezas, como tal, son situaciones que se encuentran como aspectos positivos de una empresa que provienen de sus características internas. Y en el caso de las oportunidades, son aspectos positivos de la empresa que tiene por cuestiones externas o diferentes a su capacidad de decisión, ¿no? Es decir, en este caso, una fortaleza puede ser que efectivamente ya levantan información en materia contable, ¿no? Ya por lo menos tienen
claro que es importante el registro de sus actividades. Una oportunidad, por ejemplo, podría ser que aunque como tal no levanta un informe de sostenibilidad, dentro del mercado en el que se realiza ya hay, por ejemplo, algún sistema específico que le ayuda a su manejo de residuos, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, en las farmacias que existe una organización que se llama SINGREM, que se encarga de recoger los residuos de medicamentos que ya están caducados, ¿no? Bueno, no los residuos, sino los medicamentos que ya están caducados. Como tal, no es una cuestión que ya haya decidido, ¿no? No, pues los caducados, tengo cierta cantidad, ¿no? Al mes o al año, tal vez al final, al momento de hacer mi inventario, los reviso y pues anteriormente pues simplemente los depositaba en el camión de la basura, ¿no? Pero existe como una cuestión externa, parte de la responsabilidad social de esta organización, que se encarga de proporcionar los contenedores, ¿no? Se los proporciona a empresas pequeñas, medianas y grandes que tienen cierto flujo de personas para que tanto las personas, es decir, los externos como las propias farmacias, puedan desechar de una forma segura ahí los medicamentos sin que haya problema a lo mejor de que van a sufrir vertidos o de que las personas lo desechen, por ejemplo, en el drenaje común o de que la farmacia no tenga cuidado en dónde se desecha y eso vaya a contaminar el suelo o el agua, ¿no? Es una oportunidad. Pues ya existe el sistema y además es gratuito para las farmacias. Solamente tienen que registrarse y tienen que mostrar, ¿no? el flujo que tienen de personas. Les hacen una verificación, si acaso, y les dejan ya ese contenedor. Y cada cierto tiempo, cada mes más o menos, a cada 2 meses, va una camioneta que revisa cuál es el nivel que tiene ya ese contenedor, lo vacía y se lo vuelve a dejar vacío para que pueda recoger más. Entonces, no es cuestión propia de la empresa, no es un plan de manejo de residuos de la empresa, es externo, pero es una oportunidad para cumplir con los aspectos de sustentabilidad. De este lado vamos a tener entonces los aspectos negativos. Los aspectos negativos también vamos a tener los que son de origen interno, de igual forma, solamente que aquí son positivos y acaso negativos. Y los aspectos negativos como tal son cuestiones también que son internas de la empresa. Por ejemplo, una debilidad podría ser que no realiza ningún tipo de actividad o de acción en favor de la sustentabilidad. Sí sabe que existe, ¿no? Que es algo que atañe a personas, empresas y a gobierno, pero en realidad nunca se ha puesto a pensar cuáles son esas acciones que puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahí hay falta de información, ¿no? Sobre las propias acciones que puede llevar a cabo, falta de interés también, ¿no? A lo mejor a nadie de su personal lo ha puesto a que investigue qué es esto y cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es una debilidad. Y tenemos también las que son de origen externo. En este caso son las amenazas. Las amenazas también son aspectos negativos que tiene la empresa, pero que además son de origen externo, no por cuestiones internas, sino porque el ambiente externo puede ser, por ejemplo, la legislación o puede ser el mercado en el que se encuentra, puede significar una amenaza para ellos, ¿no? Por ejemplo, que surja una nueva norma ambiental que diga que ahora, por ahí tienen ustedes creo que una papelería, ¿no? Que ahora las papelerías deben de pagar un servicio especializado de manejo de residuos papeleros para que se vayan a su reciclaje. Y en caso de no cumplir con ello, entonces se les va a imponer una multa. Entonces, eso como tal es una amenaza si es que no tiene ya un plan de, bueno, cómo podría llevar a cabo ese manejo de los residuos de papelería, ¿no?
si no tiene, por ejemplo, una ruta donde ya conozca cuáles son las empresas cercanas que se dedican al reciclaje, con las cuales podría hacer un convenio para que vayan a recogerlo o ellos directamente llevarlo, ¿no? Y entonces no pudiera cumplir con esa norma. La cuestión es externa, ¿no? De repente decidieron poner una nueva norma y entonces eso amenaza su desarrollo como tal dentro de las actividades normales que realizaba. Otro ejemplo puede ser, ¿no?, la nueva ley de residuos de un solo uso. Pues a lo mejor era un restaurante que además tenía sus empaques para llevar cuando las personas pues no se terminaban sus alimentos o cuando pedían para llevar a domicilio. Pues entonces ahora ya no puede dar ese servicio a lo mejor de enviar a domicilio si no cumple con estos criterios de no usar empaques de un solo uso, ¿no? Entonces a lo mejor ahora o les vende los recipientes que sean para más de un solo uso, ¿no? Que puedan ser lavables y se puedan guardar, almacenar para volverse a reutilizar, o a lo mejor entonces cancela ese servicio, ¿no? Directamente al domicilio. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas, no? Pues esa modificación que a lo mejor va a perder un mercado importante que tenía, que era el que le solicitaba los alimentos para llevar. Entonces, de eso se trata el análisis FODA, de identificarlos. La idea es poder identificar todos estos aspectos que son positivos y los que son negativos para poder usar las fortalezas para tratar de disminuir las amenazas que se pueda encontrar y para aprovechar también las oportunidades que se le presentan y lograr superar las debilidades que pueda tener, ¿no? La idea entonces es usar estas dos para tratar de fortalecer ambas, ¿no? Decíamos, bueno, levanta su información contable, ya tiene un registro. ¿Cómo puede gestionar con eso alguna amenaza? Bueno, pues a lo mejor ya puede generar sus indicadores de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene esa información. Necesita levantarlos también, la información relativa a sustentabilidad, y las puede combinar con esos registros contables que ya tiene, y eso le va a facilitar generar sus indicadores ambientales, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá de las debilidades, ¿no? Pues una oportunidad es que esto que decíamos, por ejemplo, ¿no? Del generar o crear rutas para poder disponer adecuadamente residuos papeleros de cartonería, donde además va a tener una mejor imagen hacia la comunidad porque se está haciendo responsable de un manejo adecuado de residuos que incluso se envían para reciclar, ¿no? Y eso además lo va justamente a usar dentro de la información que provee a sus consumidores para tratar de disminuir alguna debilidad, ¿no? Esta cuestión de que pues sí sabe que existe esto de la sustentabilidad, pero nunca había llevado a cabo ninguna acción. Va a superar esa debilidad porque ahora va a levantar por lo menos la información en cuanto al manejo que hace de sus propios residuos y además lo va a comunicar para darle más solidez a la empresa. Entonces, ese es el objetivo del análisis FODA. Pero además, esas acciones que forman parte de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se van a convertir en estrategias, ¿no? Es decir, no solamente levantamos la información, sino que además se van a combinar de tal forma que nos permita generar una matriz de estrategias. Por ejemplo, ¿no? Esto sería como tal el levantamiento de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Primero las levantamos todas, un número amplio, importante, que sea suficiente. Una vez que ya las tenemos, entonces vamos a combinarlas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, podemos usar nuestra fortaleza principal para poder gestionar nuestra debilidad 1 o para poder gestionar nuestra amenaza 1. No necesariamente van a ser así, ¿no? Pero bueno, aquí están colocadas así porque además en particular vamos a organizarlas de cierta manera.
Lo primero es identificar todas, ¿no? Todas las que haya, todas. Y una vez que ya las identificamos, se organizan. ¿Cómo se van a organizar? Particularmente, las fortalezas se van a organizar en función de la importancia que tienen. Va a ir lo más importante, la fortaleza que es la más importante de esa organización social, de esa empresa, hasta arriba, y vamos a ir colocando hacia abajo las que son menos relevantes, ¿no? En el caso de las oportunidades, se van a ir colocando en función de la probabilidad que tienen, ¿no? De la probabilidad de ocurrencia. Ah, bueno, pues que surja una nueva ley. Bueno, en realidad no es tan probable si es que no hemos oído de alguna nueva ley, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora esto que les comentaba yo, la ley de economía circular. Pues hay una empresa que no hace nada con sus desechos y podrían ser reutilizables o reciclables. Ah, pues entonces como tal ahora es una oportunidad, puesto que va a salir la ley, es una oportunidad para buscar, ¿no? Una red de empresas o de recolectores que pudieran además comprarle esos materiales de desecho, ¿no? El cartón, los empaques, etc. Y eso además le podría generar un ingreso adicional. Y vamos, si es poco probable, ¿no? A lo mejor podemos decir, bueno, que una oportunidad sería que el mismo Estado le diga, le dé un directorio de a quién puede entregar esos residuos. Ah, bueno, eso pues todavía no lo plantea la ley, no dice si va a haber algún tipo de sistema de información donde puedan tener las empresas acceso a saber quién puede usar sus residuos como materia prima. Bueno, pues entonces la vamos colocando a lo mejor en el lugar número 10, en el 11, dependiendo, ¿no? De cuáles de estos son más o menos probables. Después tenemos la parte de los aspectos negativos. Estos en general ambos se van a colocar a partir de lo urgente, después lo necesario y finalmente lo importante, ¿no? Pueden ser varias en cada una de ellos, pero se maneja de esa forma justamente para saber qué es lo que tenemos que atender primero, ¿no? Que urge, ya que se atienda. Ah, pues a lo mejor es una empresa que tiene residuos biológico-infecciosos y como tal, dentro de sus debilidades es que no tiene un proveedor específico que se encargue de llevarse esos residuos, ¿no? Sino que tiene un directorio y pues les habla al que esté disponible. ¿Cuál puede ser la amenaza? Bueno, que si en algún momento se encuentra, ¿no? A lo mejor ninguno de los recolectores de residuos ha ido y los están almacenando a lo mejor en un cuarto, en una habitación o en un espacio en la bodega. Pues una de las amenazas puede ser que llegaran a hacer una revisión por parte de la Secretaría de Salud y al encontrar que no se ha deshecho de allá desde hace un mes de esos residuos, pues les pudieran poner una multa, ¿no? Porque además, justamente dentro de la legislación, particularmente de los biológico-infecciosos, sí especifican ahí, ¿no? Que no pueden permanecer más de cierto tiempo en el lugar donde se generaron por protección propia de los trabajadores, ¿no? Pues bueno, eso ya es un tema muy especializado, pero ninguno de ustedes tiene, según yo, manejo de residuos peligrosos, ¿no? O biológico-infecciosos. Entonces, una vez que ya organizamos dentro de nuestros listados ese orden de importancia, de probabilidad o de necesidad de solución, entonces ahora sí ya vamos haciendo la combinación porque ya podemos ver cuáles son las fortalezas más relevantes con las que podríamos estar tratando nuestras debilidades y nuestras amenazas, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades también que tienen mayor probabilidad de suceder para con ellas también poder gestionar nuestras debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, una vez que ya las tenemos, entonces vamos a organizarlas, ¿no? Así, marcando cuál estamos usando con cuál. Ah, pues la fortaleza 1 con la debilidad 1. O la oportunidad 1 con la amenaza 1. Y esa como tal, esta de aquí es nuestra matriz de estrategias que proviene del FODA. Nosotros vamos a hacer esto mismo, solamente que cómo vamos a tomar esta cuestión para la información que nosotros levantamos. Si tenemos aspectos positivos, por ejemplo, este asunto de que separa su basura, ¿no? Según si los materiales son reciclables o no,
es un aspecto positivo que ya realiza la empresa, ¿no? Como tal, es una fortaleza. Puede ser a lo mejor que sí, parcialmente, a veces, ¿no? Por eso es que nos ponían dentro del cuestionario, nos ponían una línea, ¿no? Donde nosotros íbamos marcando con qué suficiencia se iba cumpliendo. Entonces nosotros ya decíamos, ah, bueno, más o menos aquí, ¿no? Aquí es donde se encuentra. O, bueno, no, estamos más o menos acá en el 50%, 50-50. O no, ya está muy avanzada, ¿no? Completamente cumple con esa cuestión de la circularidad. Entonces le ponemos el 100%. Entonces, por ejemplo, para el caso de lo que es una fortaleza o una oportunidad, si se encuentra más allá del 50%, es decir, más allá de la mitad, lo podemos considerar ya una fortaleza, ¿no? Si son aspectos propios de la empresa, ¿no? Si son, ahí sobre todo en este cuestionario vamos a encontrar fortalezas y debilidades, ¿no? Porque casi todos ellos son cuestiones internas que si la empresa cumple con el levantamiento de la información con respecto a agua, si usa equipos que son ahorradores de energía, ¿no? La mayoría de ellos van a ser internos. Entonces, si se encuentran entre la mitad y el 100%, ya lo podemos considerar una fortaleza. Si se encuentra por debajo del 25%, lo vamos a considerar una debilidad. Si se encuentra dentro del 25 al 50%, lo vamos a considerar una oportunidad. La oportunidad es que si lo hace a lo mejor de forma más frecuente o si ahora sí levanta la información, entonces vamos a poder alcanzar este porcentaje que es mucho mayor, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de fortalezas y oportunidades. Si nosotros tenemos entonces, vamos a ponerle aquí entonces la línea. Si nos encontramos incluso aquí, en que no levanta esa información, no tiene equipos ahorradores, no, nada de lo que estamos, entonces eso sería una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Ah, bueno, pues justamente por esto que mencionábamos de la ley de circularidad, ¿no? Ya, eso sí sabemos, que ya va a salir pronto esa ley de circularidad en la Ciudad de México, porque además se está trabajando específicamente para Ciudad de México. Si no tenemos ningún avance, es una amenaza porque le va a ser más costoso para esa empresa el cumplir con las normas ahora que salga la ley de circularidad y va a tener que hacer ajustes muy rápidos y los ajustes rápidos siempre son más costosos, ¿no? Si estamos en este otro 25%, decíamos, si estamos en este, ¿cómo se llama? En este 25%, eso lo vamos a considerar una debilidad. Por un cuadrito de texto. ¿Y cuál es decir? Estamos en este 25%, ¿no? Bueno, vamos a ponerle mejor acá todos. Si no tiene nada, 0%, va a ser una amenaza. Si estamos entre el 1 y el 25%, es una debilidad. Si nos encontramos entre el 26 y el 50, bueno, el 49%, estamos hablando ahí de una oportunidad de mejora. Y si nos encontramos más allá, bueno, sí sería aquí hasta el 50%, porque este sería más del 50%. Hasta el 100% lo vamos a considerar una fortaleza.
Y si ven en sí mismo los porcentajes que vamos a tener aquí, tanto en oportunidad como en fortaleza, nos va a ayudar justamente a esta organización, ¿no? Porque a lo mejor tenemos algunos aspectos que solamente tienen el 75% hasta acá, pero tenemos uno que es el 100%, pues obviamente el que tiene el 100% va a estar en primer lugar jerárquico, porque ahí sí cumplimos con el 100%, es una fortaleza en materia de sustentabilidad de la empresa. Si tenemos alguna que está solamente en el 50%, ok, es una fortaleza, pero como tal, no va a ser la más importante de todas las que tiene. Entonces, a lo mejor estará por acá en el lugar 10, en el lugar 12, ¿ok? Y entonces, así es como vamos nosotros a aplicar la evaluación a esos cuestionarios de circularidad. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio por equipo. Me van a decir por lo menos cuál es una fortaleza y una debilidad de lo que encontraron en el cuestionario que levantaron. Les voy a dar que serán 3 minutitos. ¿Se quedan aquí o quieren que los mande a grupos por equipo? ¿Cómo prefieren? ¿Aquí? Bueno, si Aquí, no contestan, aquí entonces más aquí abajo. los dejamos. Ok, Sí, aquí está bien. entonces 3 minutitos para que identifiquen por lo menos una fortaleza y una debilidad en el cuestionario que aplicaron. Si pueden de una vez las 4 estaría genial, pero si no, por lo menos esta. Son las más sencillas porque recuerden que las fortalezas las vamos a encontrar en los resultados que obtuvieron más allá del 50% y la debilidad son aspectos que se encuentran entre el 0% y el 25%. ¿Ok? Los 3 minutitos para que por equipo me digan qué fue lo que encontraron.
¿Listo, chicos? A ver, ¿qué equipo me dice qué encontró? O yo digo quién, chicos. A ver, vamos a ver entonces. Yo digo quién. Si ustedes no dicen yo digo quién. El equipo de Lilian Baeza, ¿sí está? ¿Me toca ya o no está? Sí, sí está. Ay, sí, perdón, profesora. Aquí estoy. Pues conforme a lo que usted nos acaba de mencionar, pues una de las fortalezas que pudimos ver de la empresa que vamos a analizar es que, bueno, no utilizan residuos como tal tóxicos y todo eso, pero sí tienen un lugar específico para separar la basura y aparte de ello, bueno, nos habían comentado que precisamente por ejemplo, el cartón y sus empaques de plástico, perdón, los empaques de plástico que utilizan los van a sustituir por cartón. Y bueno, esa es como una fortaleza. Y de las debilidades que vemos es que en el aspecto del agua, pues sí, ahí sí, no tienen ningún lugar para almacenarla y utilizan la verdad bastante, incluso de la vez que entrevistamos al dueño, nos estaba comentando que tenían problemas en este momento porque les habían cortado el suministro en toda la colonia. Ok, ajá. Pues por ejemplo, vean, esa es una amenaza, ¿no? Que además de tener justamente relacionada con el tema de sustentabilidad, incluso pone en peligro su propio desarrollo de la actividad económica, ¿no? Entonces, ese, aunque no sea porque no tiene incumplimiento total, eso lo podrían poner como una amenaza de la empresa, exactamente. Muy bien, chicos. Sí, Algo así gracias. como esto van a tener que hacer todos. Pensé que me daba tiempo de ver más equipos, pero ya vi que ya es hora, ya sonó por ahí una alarma. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Pero van a llegar justamente hasta la matriz de estrategias, es decir, van a hacer su cuadrito de FODA, así con todo el listado. Después van a hacer su organización jerárquica, ya saben, del más importante al menos, del más probable al menos, y del más urgente al menos. Y después van a elaborar entonces también su matriz de estrategias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor teniendo, ¿no? Podrían, ahí ustedes mismos ya empiezan las propuestas, por eso además se llaman estrategias, ¿no? Porque empiezan las propuestas. A lo mejor ahí dentro de esa cuestión, bueno, pues levantar la información de cuánto es lo que se usa de agua y en qué partes del proceso puede optimizarse, ¿no? Puede reducirse, a lo mejor reciclarse el agua, ¿no? Porque no sale tan sucia o por el tipo de usos que tienen puede volvérsele a dar un segundo uso. Entonces a lo mejor eso podría ser de entrada una de sus estrategias, ¿no? Ustedes van a ponerlo así en el listado o en la matriz de estrategias, de tal forma que esta tarea consiste no solo de un cuadro, sino de dos, el del FODA tal cual y el de la matriz de estrategias, ¿vale? Y se me olvidó la semana pasada abrirles lo de los principios, pero ya lo tienen ahí disponible, ¿no? Aquí en la unidad 3, esta era la tareita que les dije que había que hacer. Entonces, les abro la tarea porque lo que me faltó fue abrirles la tarea para que entregaran, pero ya está ahí disponible. Y
pues la actividad a distancia para esta semana es justo ese cuadrito que van a entregar ustedes, ¿no? De lo que ya levantaron de información del primer cuestionario de circularidad. ¿A qué va? ¿Listo, chicos? Que Sí, tengan profesora. entonces un excelente día, cuídense mucho y pues ya, porque ya es hora, si no me los van a regañar porque no entran a su siguiente clase. Que tengan lindo día. Buen Nos día, vemos. maestra. Chao. Buen día, Una maestra. pregunta rápido, profesora. Sí. ¿Va a subir la presentación que acabas de poner en el Classroom? Ah, sí, de una vez se la subo. Sí, Sí. por favor, para irnos Gracias, apoyando. maestra. Va que va, perfecto. Que tengan lindo Gracias, día, hasta luego, chicos. maestra. Cuídense mucho.